Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir a las jornadas Argentina 2050, qué país queremos para los próximos 30 años. Son unas jornadas organizadas por el movimiento Argentina 2050, integrados entre otros por Vía Socialista. Desde el día jueves hasta el domingo se están desarrollando más de 70 paneles en los cuales participan más de 100 intelectuales, técnicos, dirigentes sociales y políticos, discutiendo problemáticas específicas de la situación argentina, así como también dando sus diagnósticos, las posibles soluciones y quién puede llevar adelante esas soluciones. La mesa en la que estamos ahora, que vamos a dar inicio, se titula La crisis del sistema educativo argentino. Contamos con la presencia de Mariano Narodowski, profesor de enseñanza primaria por el Mariano Acosta, licenciado en pedagogía, magíster y doctor en educación, y se desempeña como profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella y es fundador de Pansofia Project. También contamos con la presencia de Guillermina Tiramonti, investigadora del área de educación de Claxo, fundadora del Grupo Viernes y editora de la revista Propuesta Educativa, además de muchos libros y artículos sobre la problemática de la educación. Y contamos también con Romina De Luca, que es doctora en Historia, investigadora del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires y militante de Razón y Revolución y de Vía Socialista. Estaba también invitado Alexis Vega para venir a la... Axel Rivas, perdón, invitado a venir a la presentación. Bueno, se excusó ayer debido a un problema familiar, así que bueno, no vamos a poder contar con su presencia. Así que bueno, vamos a dar inicio ahora al debate. La idea es que las exposiciones duren entre 15 y 20 minutos cada una. Yo les voy a ir indicando cuando falten 5 minutos más o menos para cumplir los 20 minutos, cosa de que después podamos tener media hora, 40 minutos para el debate entre ustedes si quieren dialogar o bien para que se realicen preguntas desde el público. Así que bueno, damos inicios entonces a la mesa. Guillermina, sí, la idea es que empieces vos. Bueno, Sí. sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar en un día como este acá escuchando. Bueno, y el tema es ese, la crisis. Recuerdo que en el primer trabajo que publiqué con Cecilia Braslaski en 1985 más o menos, en el prólogo Cecilia hablaba de la crisis del sistema educativo. Entonces, la crisis en la Argentina tiene larga data. Sin embargo, a través de todos estos años, puede ser pensada y ha sido conceptualizada de diferente forma, porque ha adquirido distintas características. Y en el último tiempo, el cambio de característica es vertiginoso. Y yo creo que porque la situación de destrucción del sistema es muy rápida, ¿no? Y entonces obliga a repensar lo que está pasando en el sistema. Yo diría que hoy podríamos hablar de por una cuestión, no sé, de vocabulario
académico, hablaría de una desinstitucionalización muy fuerte del sistema educativo y de la escuela. Y que eso atraviesa los distintos niveles y también los distintos estratos sociales, las escuelas que atienden a distintos estratos sociales en la Argentina. Cuando hablamos de desinstitucionalización, estamos hablando de un sistema que no logra marcar, no logra establecer, mantener su presencia en la sociedad a través de su función específica. Y no logra tampoco marcar a la socialización de aquellos que atienden, o los alumnos que van a la escuela. Entonces, una escuela que ha perdido en gran medida su función, que como en algún otro momento dije, se mantiene a través de la conservación de ciertas rutinas, muchas veces sin mucho sentido, pero la rutina hace que parezca que el sistema funciona, pero resulta que en los últimos años, y creo que después de la pandemia, lo que tenés es indicios claros de que ya el simulacro no funciona, que la escuela empieza a mostrarse en tal como es. Y bueno, el primer indicio de esta desinstitucionalización, por supuesto, es algo que hemos repetido todos hasta el cansancio, es que la escuela es ineficaz para trasladar me gusta más la palabra trasladar, a las generaciones que vienen los instrumentos básicos de la cultura. Un porcentaje alto de los chicos salen de la escuela primaria sin saber leer y escribir, sin saber los elementos básicos de la matemática y de la ciencia que le permitan entender en el mundo en que viven, y después de esos que terminan la primaria, los que van a la secundaria, la mitad se queda afuera, y los que terminan, solo unos pocos pueden leer comprendiendo lo que leen. Entonces, una escuela creada con el objetivo fundamental de ser quien transmite o transfiere a las próximas generaciones la cultura, está fallando en esta función. No solamente ese es un indicio a mirar, ¿no?, que está en todos los datos, sino que hay una imposibilidad de las escuelas de sostener un patrón de socializador, no digo uniforme, sino un patrón de socialización que permita a todos sus alumnos incorporarse a la sociedad integrada. Hay una debilidad en la propuesta de socialización que hacen las escuelas a sus alumnos. De hecho, cuando hablamos de fragmentación del sistema educativo, estamos haciendo hincapié en un elemento cultural. Y ese elemento cultural nos muestra que las escuelas se parecen cada vez más no, ya no hay distancias entre la escuela y la población que atienden. No hay un patrón de socialización de la escuela diferente al patrón cultural de los chicos que atienden. De modo que no solo no se construye algo de lo común, sino que además
muchos de esos chicos no adquieren las habilidades, las condiciones para poder integrarse al mundo de los integrados, digamos. Hay chicos que van a la escuela y ya participan del mundo de los integrados, y que la escuela reproduce esa socialización. Y los chicos que son marginales, cada vez hay más marginales en la Argentina, la escuela no les proporciona los elementos para ser incluidos en la sociedad. Lo que nos encontramos ahora, les voy a decir en una observación rápida, no en una investigación seria, así que seria digo abarcativas de muchas escuelas y demás, es que hay una dificultad fuerte de la escuela de sostener las reglas del funcionamiento cotidiano. La hora de entrada, un ausentismo fuertísimo, no solo de los docentes, sino de los alumnos. Esto proviene de una desvalorización social de lo que puede proporcionar la escuela. Los padres no creen que sea demasiado importante que el chico pierda un día de clase, depende del sector social, ¿no? Pero, o que pierda una semana porque me voy de vacaciones y me llevo a los chicos en pleno ejercicio en pleno año lectivo, o hoy mejor que no vaya, o si la verdad es que si no van las maestras, ¿por qué no va a faltar Juancito que hoy no tiene ganas, tiene fiaca? Y bueno, también asistimos a la suspensión de las clases casi por cualquier cosa, ¿no? Cualquier motivo es suficiente como para decir suspendamos las clases. Eso significa que la sociedad no valora lo que el chico aprende en la escuela. Piensa que a lo mejor lo puede aprender en otro lado. Eso pasa en las escuelas más marginales, donde el tema es que en esa zona de la sociedad no está presente el trabajo que regula la vida de las familias. Los padres no se levantan a la mañana para ir a trabajar y por lo tanto nos llevan además, se levantan, van a trabajar y llevan los chicos a la escuela. Hay días que los chicos van y otros días que los chicos no van. Lo que dicen las escuelas es que difícilmente los chicos vayan los 5 días de la semana. Eso es un proceso de desinstitucionalización más amplio y más grave, porque no solo incluye a la institución escolar, sino a la organización de la sociedad moderna. Desaparece el anclaje que regula la vida, que es el trabajo, que es lo que la modernidad ha utilizado como instrumento de regulación de la vida de la población. Y su contrapartida, que es la escuela de los chicos. Los padres trabajan, los chicos van a la escuela. Y la vida de unos y de otros, de toda la familia, se regula a partir de su presencia en esas dos instituciones. Eso está totalmente endeble en las escuelas del margen. Y los chicos van a la escuela y les tienen dificultades para soportar la rutina de una escuela. En el arco contrario de la sociedad, en el lugar más alto de la sociedad, la desinstitucionalización se expresa a través de los chicos llegan tarde. Hoy llegué tarde. No traigo al nene, llego tarde. Porque tuvimos una cena anoche en casa y bueno, el chico llega tarde.
Hoy lo vengo a buscar porque hay un partido, no el mundial, que por supuesto sabemos, sino un partido de no sé qué, que quiero verlo con los chicos. Entonces me lo llevo, vamos a ver el partido. O hoy me tomo una semana de vacaciones y los chicos no van a la escuela. Hay también un tema que se nota en esas escuelas de disputa entre los padres y la escuela, que hasta ahora no había aparecido. Yo digo, hasta la pandemia no había aparecido. ¿Mm? Las escuelas se sienten interpeladas por los padres, no saben qué quieren los padres de ellos y los padres demandan lo que no saben qué, digamos. Demandan que los hijos, que la escuela regule la vida de esos chicos, pero no saben muy bien qué es lo que quieren de la escuela. Lo que muestra que de esto podría hablar Mariano, que trabajó sobre eso en un momento, que ese acuerdo, de ese pacto educativo entre padres y escuela está roto o está, en revisión, pero que ninguna de las dos instituciones tiene claro qué hacer muchas veces con los chicos. Estoy hablando en este caso de chicos de secundaria, ¿no? Como que aparecen situaciones que no pueden ser resueltas ni por unos ni otros. Y unos y otros se pasan la pelota, ¿no? La familia y la escuela para ver quién pone, quién soluciona el tema de cómo socializar y cómo educar a los chicos. ¿Mm? Entonces, y hay otro elemento que está muy presente y que empieza a estar muy presente y que me parece que se corresponde como una pieza de este rompecabezas, que es la proliferación de organizaciones de la sociedad civil. Algunas sociedades lucrativas y otras organizaciones gratuitas o sostenidas por empresarios o sostenidas por vecinos o por quien sea, que empiezan sostenidas por las municipalidades, que hasta ahora han tenido poca presencia en la educación y que empiezan a tenerlo, que empiezan a suplir la función de la escuela. Muchísimos programas de alfabetización de los chicos por fuera de la escuela. Muchísimos programas de ayuda para los chicos, de ayuda para los deberes, de ayuda para la alfabetización, ahora en el último tiempo, que está claro que los chicos no aprenden a leer. Y entonces esto también acompaña ese borramiento de la función de la escuela, del valor de la educación, del valor de la escuela. Por supuesto, estos procesos... ¿Cómo voy? Bueno, estos procesos no son privativos de la Argentina, aunque sí estas características no son propias. Pero aquí juega un papel muy importante un cambio epocal, ¿no? Un cambio epocal que pone en discusión fuertemente la escuela, porque la aparición de la inteligencia artificial, primero de el Internet, de la inteligencia artificial, de todo eso, y de nuevos sujetos que generan esta cultura, pone en cuestión a la escuela como la red transmisora a las nuevas generaciones de los conocimientos que se requieren para participar en la vida. Ahora, por supuesto que a este elemento que está en todos lados y que está detrás del discurso de una escuela híbrida, detrás de la posibilidad de una escuela híbrida
incluso de una escuela virtual, y está mal que lo diga escuela, sino de una transmisión de una generación a otra a partir de lo virtual, a partir de una red de instituciones que no son las escuelas, con formatos muy diferentes. Acá viene lo del futuro que no me toca decir, pero sí es difícil predecir qué va a pasar de aquí al 50 era, ¿no? Con la distribución del conocimiento, pero hay un fenómeno epocal y hay ingredientes que son solo nuestros, que podríamos decir que esa crisis de la que dije que habíamos descrito con Cecilia en el año 85, nunca fue procesada. Hubo un intento de hacerlo en los 90, pero no logró mantenerse en el tiempo. Lo voy a decir así porque no quiero recrear la discusión sobre los 90. No logró mantenerse en el tiempo y por lo tanto, y antes de los 90 hubo propuestas varias, ¿no? Que yo creo que en la Argentina empiezan en los años 70, y una escuela argentina, un sistema educativo argentino que se ha mantenido con cambios superfluos desde la mitad del siglo pasado en adelante y no ha logrado modificar el sistema. Hay también una decadencia institucional que agrava o acelera el proceso de desinstitucionalización, que tiene que ver con eso de no haber acertado en las políticas, de no haber sido capaz de adelantarse al futuro, digamos, que es una función que tiene la política, que es mirar el horizonte y tratar de preparar la situación para lo que viene. Ahora yo creo, pero esto es una opinión, por supuesto totalmente rebatible, que hay mayor presencia en la esfera pública de la discusión sobre educación y que ojalá eso implique una toma de conciencia de que debemos, los que estén gobernando, que deben asumir la responsabilidad de construir la educación que viene. Hay una cierta tendencia a pensar la educación como remediando lo que ya hicimos mal. Y yo creo que este cambio epocal es tan importante que podemos dejar de discutir lo que venimos discutiendo hace 40 años, ¿no? Hace 40 años y empezar a pensar un modelo educativo que pase por arriba de esas discusiones. El asunto es poder hacer que los actores se acomoden a esa posibilidad de futuro. Bueno, yo dejo ahí y yo dejo a Mariano. Bueno, muchas gracias, Guillermina, por la precisión del tiempo también. Mariano, turno. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias, Romina, por la invitación. Muchas gracias a usted por estar en este día asiago. Un honor para mí estar con colegas a los que respeto, con los que trabajamos juntos, que forman parte de nuestra profesión y tratamos de hacer un aporte significativo, y le mando un poco de fuerza acá a Axel, que está con algunos problemas familiares. Bueno, quería introducir un poco mi visión a partir de dos conceptos para poder discutirlos, que son el concepto de fracaso escolar masivo y el concepto de colapso. Y al final voy a tratar de dar algunas ideas para el 2050. Yo voy a tener 89, así que espero que me invites
No, vas a tener menos. Aunque tal vez en esa época va a ser todo así raro, sí. Bueno, concepto de fracaso escolar masivo. Voy a empezar con algunos datos vinculados a la Argentina y al orden mundial. En el 2019 se hizo una prueba latinoamericana estandarizada que la organizó la UNESCO, que es, creo que la única prueba estandarizada no criticada por el establishment educativo. Todo el mundo más o menos la acepta, Y en esa prueba, la Argentina, en el ranking de esa prueba por países, ocupa el lugar número 11, después de El Salvador. O sea, El Salvador está mejor, ocupa el lugar número 10 y Argentina el número 11. En 1997, cuando se toma la primera prueba de la UNESCO, el primer lugar es para Cuba y el segundo lugar es para la Argentina. Cuba, mal que mal, se mantiene, retrocede un poco respecto del 97, pero está en los primeros lugares. Y países como Brasil o como Perú o como Costa Rica ocupan el lugar que estaba Argentina, y Argentina cae a un nivel más bajo de El Salvador. Me parece interesante El Salvador, porque El Salvador ahora está un poco de moda por Bukele, pero El Salvador es un país muy pobre que vive de las remesas de los expatriados en Estados Unidos y en Europa, que como nosotros también tuvo una dictadura pero de 40 años, como nosotros también tuvo una guerra pero con Honduras y por un partido de fútbol, y como nosotros también tuvo una guerra interna, un genocidio muy importante, pero hubo 15.000 desaparecidos y 70.000 muertos para una población que es infinitamente menor. Y el nivel de riqueza per cápita salvadoreño es un quinto del argentino. O sea, ese país, que es uno de los más pobres del mundo, tiene un rendimiento en primaria mejor que la Argentina. Mientras que la Argentina, 25 años antes, lideraba el resultado de los países de América Latina. Voy a dar ahora algunos breves datos que conocimos en los últimos años. En la Argentina, para la cohorte 2009-2020, de cada 100 chicos que entraron en primaria en primer grado, en el último año del secundario, solo 16 terminaron la secundaria en tiempo y forma. En tiempo quiere decir nunca repitieron, ni se fueron, ni abandonaron y volvieron, sino que hicieron todo seguido. Y en forma tuvieron resultados en las pruebas de aprender por encima del básico. También las pruebas de aprender miden bastante bajo, eso es otra discusión, con lo cual, bueno, pero son 16. Dentro de esos 16, solamente 2 pertenecen a sectores sociales de menores recursos, al tercil de menores ingresos. La mayoría van a escuela privada, tienen madres o padres con nivel universitario y están en el tercil de mayores ingresos. Es decir, que encima esa distribución es una distribución totalmente desigual. Y el último, que lo conocimos esta semana, para el caso de la cohorte de primaria, termina en tiempo y forma 42 de cada 100. La primaria, sexto año. Primaria, que era la nave proa de la Armada Educativa Argentina, el orgullo sarmientino de nuestra sociedad. Bueno, se compara con El Salvador en las pruebas de la UNESCO, y además en los datos que tenemos para el 2021, post-pandemia, los de la UNESCO son pre-pandemia, nos muestran un nivel brutal de abandono y baja calidad, lo que Romina, me acordaba cuando escribía esto, que Romina serían brutos y baratos, por lo menos brutos, seguro, en el sentido de que, un poco tomando la línea que decía Guillermina, que hay un proceso de deterioro de la formación ciudadana, de capital humano, de actitud crítica. Con el registro teórico que quieran, los resultados son equivalentes. Para explicar esto, me parece muy interesante el concepto de Ricardo Vaquero y Flavia Terigi, que es fracaso escolar masivo.
¿Qué significa esto? Que no se puede, y esto es muy importante, no se puede adjudicar esta situación de fracaso a los individuos en forma agregada, porque se podría hacer, y hasta incluso sería legítimo, y ahora vuelvo a hacer eso, el Banco Mundial lo hace, y tiene una metodología para captar esa individualidad, donde el fracaso es de los individuos y eventualmente de los docentes, o eventualmente de las familias de los alumnos. El concepto de Ricardo y de Flavia tiene que ver con pensar que el fracaso escolar es un fracaso social sobre la escuela, no un fracaso individual, agregado, sino que en estos niveles, los que estamos hablando, el fracaso ya no es de las personas, sino es un fracaso estructural, digamos, de una sociedad y el Estado que son incapaces de organizar la provisión de educación de una manera que sea efectiva, ni siquiera de acuerdo a sus propios criterios. Me parece que ahí hay un tema muy importante, porque además no parecen existir élites educativas en la Argentina. No tenemos muchos datos. En la prueba de la UNESCO, el tercil de mayores ingresos de la Argentina tiene un nivel de resultados equivalente al segundo tercil peruano. O sea, el tercil argentino mayor se desempeña como el segundo tercil peruano. Y en las pruebas PISA, el mayor tercil argentino como el tercer tercil, o sea, como los más bajos de España, no de Suecia o de Bélgica o de Dinamarca, sino de uno de los países con menos desarrollo educativo europeo, que es España. Entonces, uno puede decir, bueno, pero dentro de ese terciel es mucho, son muchas familias, puede haber algunos, bueno, estas pruebas no lo captan, pero da toda la sensación de que tampoco hay élites, tampoco hay alguien que se salva de esa situación, aunque habría que investigar un poco más y tratar de entender un poco más cómo funciona ese mecanismo. Quiero hacer dos aclaraciones. El tema del Banco Mundial. Banco Mundial tiene una investigación muy buena sobre que ellos llaman, no lo llaman fracaso escolar masivo, sino que usan pobreza de aprendizaje, pues justamente porque su abordaje es individual, y eso en ello no estoy de acuerdo, pero es muy interesante porque ven los porcentajes de pobreza de aprendizaje y la verdad solo, y lo ven en muchos países del mundo, en 180 países del mundo, toman pruebas de distintos lugares, bueno, hacen un trabajo metodológico muy serio, y finalmente solo el 30% de los países del mundo tiene una situación de fracaso escolar masivo por debajo del 20%. O sea, el 70% de los países del mundo tiene una epidemia, digamos, de fracaso escolar masivo. Y el 60% de la población mundial tiene fracaso escolar masivo. O sea, o no va a la escuela, o va a la escuela pero no aprende o aprende menos de lo que debiera aprender. Es decir, como decía recién Guillermo, no se trata de un problema argentino solamente, sino que daría la impresión de que el desarrollo capitalista tiene un techo para el desarrollo de la escolarización. ¿Por qué? Porque los que están en ese lote del privilegiado del 30% son países muy desarrollados. Cuando uno ve la curva de PIB per cápita y déficit de pobreza o fracaso escolar masivo, lo que encuentra es que hay correlación entre nivel de ingresos y fracaso escolar masivo. Los países africanos tienen un fracaso escolar masivo por arriba del 90%. O sea, nadie aprende. Ahora, la Argentina es un país interesante, ya sabemos. ¿Pero por qué? Porque tiene un nivel de ingreso per cápita superior a lo que se refleja en el nivel educativo. O sea, tendría que tener un nivel educativo mayor de acuerdo a su nivel de ingreso. Por ejemplo, países que tienen un nivel de ingreso equivalente, como Malasia, como Chile, tienen niveles educativos mucho mayores. Otros, incluso que tienen un PIB per cápita más bajo, también tienen un nivel educativo mayor. Lo que quiero decir es que, por un lado, hay una estructura mundial en donde la escuela parece no dar respuesta a la mayoría de las situaciones de escolarización en el mundo. Me parece que eso es más o menos un hecho. Después podemos pensar si eso lo podrá hacer en el futuro o no, pero eso es otra discusión.
Y segundo, que la Argentina está retrasada respecto de esos mismos parámetros. O sea que la Argentina podría, con su nivel de desarrollo per cápita, tener un mayor desarrollo educativo. Dos aclaraciones para pasar al segundo concepto, que es el de colapso. Primero, de que esto no se trata de un análisis tremendista, como me suelen acusar a mí. No soy tremendista. Estos son números y son explicaciones que están sujetas al debate, por supuesto, porque nadie es dueño de la verdad, pero esto es investigación y son explicaciones en base a evidencia. Quiero decir, el otro día alguien me comentó, bueno, pero la Argentina, por ejemplo, solucionó el tema del turno intermedio que teníamos hasta los 90. Yo, de hecho, fui maestro de escuela en turno intermedio, que había de 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17, porque no había lugar. Sí, bueno, está bien, pero ese es un problema del resto de los países de América Latina de los años 60. Es un problema africano, no estoy denostando, es un problema de África el problema de la cobertura, ¿no? Ya ni siquiera El Salvador tiene ese problema. Entonces, es cierto que algunas cuestiones vinculadas a la inclusión hemos avanzado, eso es absolutamente cierto, pero al mismo o menor ritmo que el resto de los países de América Latina. Eso no es algo para enorgullecerse, es algo que todo el mundo hizo y Argentina lo hizo más o menos a la par. Entonces no es un análisis tremendista, es punto de vista claramente escéptico. Después voy a explicar también por qué, pero no es tremendista. Son datos, que los datos están disponibles, son todos datos oficiales y se pueden analizar y lo podemos discutir. La segunda es que realmente pido perdón a los maestros, como decía el viejo Althusser en un viejo libro, que en condiciones realmente tremendas, por ahí están escuchando esto que yo digo y bueno, el malestar es creciente. Y yo les pido perdón porque yo no veo que ellos sean responsables, pero no por una cuestión de demagogia, ¿no? Porque siempre hay que cuidar a los maestros, de que no se enojen, sino por un concepto que es el concepto de fracaso escolar masivo, que no es un problema de las personas. Por supuesto que hay personas que trabajan mejor y otras que trabajan peor, como en cualquier laburo, eso no hay ninguna duda. Pero hay un problema estructural y hasta que no se resuelve ese problema estructural, ahí realmente tenemos un problema. Segundo concepto es el concepto de colapso. El concepto de colapso es un concepto, digamos, bioquímico, físico y cibernético, que tiene que ver con las propiedades de un sistema en el cual cualquier respuesta nueva tiende a repetir las respuestas anteriores y a no ser satisfactoria para una reproducción virtuosa del sistema. Lo voy a decir de una manera un poco más ilustrada, no ilustrada de la ilustración, sino más berreta, pero para que se entienda un poco más. Es cuando vamos en el auto en la arena, nos metemos en la arena y el auto se empantana, y cuanto más aceleramos, más se hunde. Es eso. Eso es un colapso, una situación de colapso. ¿Cómo se sale del colapso? Bueno, tenés que salir con una fuerza externa que hackee el sistema, que rompa el sistema, que genere una disrupción temporal, una disrupción espacial, una disrupción cibernética en el conjunto del sistema, como puede ser en el caso del empantanamiento, el chabón que te ayuda a empujar, o el amigo que viene con la 4x4 tremenda y te saca del pozo, o con algún conductor vaquiano que no sé cómo hace, pero lo saca. Pero con el mismo sistema no se puede. Bueno, no es, cuando yo digo colapso de la educación, que es un libro que yo publiqué en 2018, no es una metáfora, es una caracterización por medio de una categoría conceptual. Puede gustar o no, qué sé yo, pero puede estar equivocado o no, pero no es una metáfora, es una caracterización concreta. Sí, y hasta ahora yo veo que no hay posibilidades de salir de ese colapso. Básicamente, ¿por qué? Porque a la política argentina, a la dirigencia política, no le interesa el tema educativo. Los dos últimos proyectos que hubo, uno fue fallido, como es el proyecto de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. Ya vimos en otro
en otra investigación de mi autoría y de otros compañeros de Argentina por la Educación, que la deuda de la Argentina con su educación es de 26.000 millones de dólares, de todo lo que se tenía que haber invertido por la ley de financiamiento educativo y no se invirtió. Eso equivale en dólares del 2020 a 26.000 millones de dólares, o sea, más que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El segundo intento de un proyecto fue, o sea, mucho más larval, mucho más básico, fue el del ministro en su momento, Esteban Bullrich, que hizo un plan se llama Plan Maestro, con 108 propuestas. La verdad que yo leí las 108 propuestas y no podía creer, me parecía que eran terriblemente, desde el punto de vista técnico, terriblemente precarias, y que eso no era un plan y que tenía muchos problemas. Pero el tipo se la jugó, lo puso sobre la mesa, dijo discutamos esto, abrió un debate, pero después se fue a ser candidato a senador. Lo sustituyó otra persona del mismo partido con el mismo presidente y nunca más se habló del Plan Maestro. Es decir, no tenemos una dirigencia política abocada a un proyecto educativo, y tampoco la educación parece interesarle a las grandes cámaras empresarias, a la CGT, a la CTA, a los intelectuales, a las religiones. Nadie propone o discute cuestiones de educación más allá de la coyuntura. Soy un poco injusto, por ahí veo el vaso medio vacío, porque yo veo que hay en algunas provincias, sobre todo desde el 2019 para acá, en varias provincias yo veo que hay ministros o gobiernos que intentan salir de la situación de colapso, incluso con medidas que a mí a veces no me gustan, como algunas que se tomaron acá en la ciudad, otras sí me gustaron, o el gobierno de Córdoba, o el de Mendoza, o el de Entre Ríos, o el de Río Negro. Y fíjense que son de distintos partidos, no son kirchnerista, provincial, radical, del PRO. O sea, no es un tema, en mi opinión, no parece ser un tema partidario. Y ahí hay algo, pero no hay masa crítica, no hay proyecto, no hay. Entonces, pensando en el 2050, la pregunta es cómo se descolapsa, cómo se cambia el enfoque y se descolapsa el sistema educativo argentino. Y en principio ahí sí yo soy claramente escéptico, pero no por una cuestión moral, sino porque no veo datos, evidencias, situaciones que me muestren que hay algo que puede sacar al sistema educativo del colapso. No veo en la política, bueno, básicamente, no lo veo en la política, no lo veo. Ni siquiera hay alguien que se presente en una especie de ángel exterminador, o sea, así como hay alguien que lo dice vamos a dinamitar el Banco Central, el ángel exterminador, no hay nadie que tenga un equivalente de eso de la educación, ni siquiera eso, es desidia, es falta de interés, no se habla solo de una manera totalmente superficial. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. ¿Qué es lo que sí me parece que podría llegar a ocurrir, en algún sentido, Guillermina lo planteó sobre el final, es la movilización social? Es decir, que distintos actores de la sociedad civil, movimientos sociales, grupos de familias, grupos piqueteros, qué sé yo, lo que sea, sindicatos, empresarios, empiecen a interesarse por eso y empiecen a generar masa crítica para poder cambiarlo. Es una ilusión, no estoy diciendo que eso pueda pasar. Hay algunos pequeños indicios, pero la verdad que no mucho más que eso. ¿Cuál es el problema para que eso suceda? Y que los sectores medios, hace muchos años, hemos decidido mandar a nuestros hijos a escuela privada y por eso pensamos que nos salvamos. Y no nos salvamos, exactamente, porque bueno, no hay elites, así que de ahí para abajo ni hablar. Y al creer que nos salvamos, hay un problema ahí porque en países como Argentina, uno de los principales actores de la educación es la clase media. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia escolar, conocen lo que es la educación, tuvieron una experiencia larga por ahí en la universidad o en la escuela secundaria, y además no teníamos tantas presiones para la subsistencia como tienen los sectores de menores recursos, donde el problema ahí es sobrevivir al día siguiente. Aunque tal vez
yo creo, porque hablo con dirigentes de movimientos sociales, que ahí empieza a haber ya un interés, porque es evidente que todo el mundo empieza a ver que esto así no está funcionando. Con lo cual, en resumen, bueno, por supuesto que no soy optimista ni nada que se le parezca, pero me parece que tal vez haya algunas puntas donde tirar para generar algún tipo de movilización que permita lograr ese otro escenario, ese cambio de enfoque. Y una de las cosas que me parece fundamental es hablar de esto sin eufemismos, o sea, decir lo que pensamos que es la verdad, no seguir chamullando con pactos de caballeros de que todo está más o menos bien y lo vamos cubriendo. Hay una tendencia al negacionismo educativo en la Argentina. Hay una tendencia a eso, a no plantear cuáles son los reales problemas. No estoy diciendo que compartan conmigo esto, porque bueno, pueden o no compartirlo, compartir alguna parte, pero sí me parece fundamental el diálogo desde la honestidad intelectual y política como para poder ver si se puede ir cambiando esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariano también por el tiempo. Romina. No sé si voy a ser tan buena con el tiempo, así que te pido que me hagas gestos desesperados desde mi izquierda para que vaya cerrando. Bueno, yo lo primero que pensaba es, si a vos te acusan de tremendista, Mariano, no me quiero imaginar, digamos, lo que va a ser mi presentación después de esto, ¿no? Pero, digamos, algo que pensaba es, por un lado, el título del panel. Efectivamente, cuando pusimos crisis del sistema educativo argentino, no necesariamente estamos descubriendo la pólvora ni una novedad, ni un fenómeno nuevo, pero queríamos, si ustedes me lo permiten, ser lo menos metafóricos posible, ¿no? Es decir, plantear, digamos, de entrada cuál es el problema. Y pensaba también, y en parte aparecían, digamos, en las otras exposiciones, bueno, lo cierto es que para pensar este problema tenemos un montón de indicadores que nos evidencian que algo está pasando hace, desde nuestra perspectiva, varias décadas, ¿no? Obviamente, los números que yo iba a plantear, muchos ya los dijo Mariano, pero nunca viene mal, digamos, recordar algunos. Efectivamente, nosotros tenemos una secundaria obligatoria, que es obligatoria en los papeles. De cada 100 que arrancan, 46 se quedan en el camino. De los 54 que sobreviven, el 75% se recibe en tiempo y forma, de una escuela secundaria desde el 2016. Si viéramos la masa de chicas y chicos de entre 25 y 29 años que no terminaron la secundaria, tendríamos una población equivalente a toda la que estudia hoy en la modalidad EPJA. Es decir, tendríamos otra modalidad paralela ahí. Ni les cuento si incorporamos a los que tienen más de 18, deberían haber terminado la secundaria y tienen secundario incompleto. Entonces, ese es un primer indicador, ¿no? Y pensaba también, no solo el problema es más grave cuando lo miramos en términos de la supervivencia desde primaria hasta secundaria, sino que en realidad la escuela secundaria, que es la que está más en el candelero como el ejemplo de la crisis educativa, en realidad lo que hace es evidenciar los límites que tiene la estrategia de patear el problema hacia adelante, ¿no? Es decir, de tener en el 6º grado de la escuela primaria, como bien decía Mariano, digamos, tenemos solo 43 que llegan, más o menos, con algunos conocimientos mínimos. Indicadores que además tienen un claro, desde nuestra perspectiva, sesgo de clase, porque cuando uno empieza a abrir esos promedios globales, encuentra que 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres tienen conocimientos básicos o por debajo del básico, y lo mismo cuando uno lo territorializa y lo cruza en relación a los indicadores provinciales, y entonces tenemos, para decirlo también sencillamente, rendimientos peores en las provincias más pobres, ¿no? Entonces, la verdad es que para hablar de indicadores de crisis tenemos un montón, y pensaba también, para no seguir chocando con los datos que ya pusimos sobre la mesa, que este problema, o sea, la estrategia de patear la pelota hacia adelante, digamos, en algún momento se manifiesta. Y no solo se manifiesta
en titulares del diario, es decir, que pueden traer, digamos, estas noticias, sino que también tenemos en Argentina una universidad que es gratuita, ¿sí?, pero al cual solo llega una porción minoritaria de la población. Y, digamos, cuando uno mira qué ocurre, ¿sí?, en el primer año del nivel universitario, el 60% deserta. Hay algunas experiencias aisladas, es decir, abandona, ¿no? Y pensaba también, de nuevo, no es un fenómeno nuevo, sino por solo no irnos, ¿sí?, a revisar toda la historia argentina, pero pensaba en la solo de la restauración democrática para acá, la creación del ciclo básico común fue una especie de instancia de nivelación de los déficits con los cuales egresaban las chicas y los chicos de la escuela secundaria. Era una instancia de nivelación, era una medida teóricamente transicional que ya tiene tanta vigencia casi como la democracia del 83 para acá. Y no solo eso, sino que de nuevo la profundidad del problema se vuelve a manifestar cuando estamos en la antesala de la introducción, por ahora optativos, de, yo les digo, los ciclos de lectocomprensión en el nivel universitario, que son efectivamente, ¿sí?, técnicas de estudio. Y hay experiencias aisladas, tanto en la Universidad de Mar del Plata como en la Universidad de Cuyo, de docentes universitarios del primer nivel que efectivamente le hacen encuestas a sus estudiantes para ver con qué dificultades llegan, y la mayoría les dicen que tienen problemas para comprender textos. No solo el proceso de concentración de un texto largo, sino que ¿sí?, tienen dificultades para comprender lo que leen. Entonces, no es gratis la estrategia de, digamos, pateemos el problema para adelante, instauremos la promoción automática, que en algún lugar del camino educativo los problemas se resuelven solos, no se estarían resolviendo, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que me parece que hace al diagnóstico. Por otro lado, ¿no?, lo otro que expresa, digamos, la paradoja del sistema educativo, es interesante el análisis, los datos que traía Mariano, decir, bueno, a ver, acá tenemos un fracaso educativo que no necesariamente se corresponde, ¿sí?, con el nivel económico del país, ¿no? O por lo menos aquí el problema es más grave, digamos, sería como un poco tal vez la idea como para simplificar burdamente. Y efectivamente tenemos indicadores de ese retroceso, ¿no?, en las últimas décadas. Pensaba también informes de la UNESCO que comparaban las cohortes de los 60 y de los 90 y que veíamos que efectivamente, digamos, la escuela secundaria, que se supone, o incorporándole, digamos, el tercer ciclo de EDGB, que debería ser más inclusiva, ¿no? En realidad las cohortes y la tasa de egreso y los rendimientos eran peor. Pensaba también, hay muy aisladas algunas pruebas, hay todo un debate sobre las pruebas, desde hasta si hay que evaluar. Nosotros somos de la escuela que efectivamente, digamos, evaluar nos da indicadores para pensar un problema. De nada sirve taparse los ojos y decir que este problema no existe. Después tenemos que explicar su naturaleza y sus causas, ¿no? Pero digo, pensaba en las pruebas aisladas de la década del 80, una se hizo en Córdoba y creo que la otra se hizo en Ciudad de Buenos Aires, que en realidad empezaban a manifestar que la escuela tiene un problema. Esto digo para no pensar que la crisis educativa arranca en una mirada simplona con la ley federal, ¿no? Efectivamente, instancias de reforma educativa hubo un montón. A mi juicio, y ahí seguramente vamos a disentir en el panel, van todas más o menos en la misma dirección, al margen de las palabras que adornen, ¿sí?, cada una de esas políticas educativas. Y efectivamente, digamos, existe una profunda demagogia y simulación hoy en la escuela, ¿no?, que para la mayoría se ha convertido en una farsa. Es decir, la escuela se constituye como un espacio de guardería social y ha claudicado a todas sus tareas educativas, y lo peor es convencer, ¿sí?, o mejor dicho, la defensa que se hace de un proceso de degradación educativa, de que esto es a lo único que pueden aspirar enormes sectores de la clase obrera, ¿no? La idea de, bueno, la crisis de la secundaria es que era un formato elitista que estaba pensada para un sector medio, y entonces, bueno, tenemos que
rebajar el nivel, ¿no? Adaptarlo, adecuarlo a las expectativas culturales de esta población. Y que esto se venda en clave progresista, la verdad es que no solo es una estafa, sino que indigna profundamente. Y en este punto, ¿no? Pensaba que a veces cuando se intenta pensar la crisis, ¿sí? educativa, se le echa la culpa a, bueno, lo que tenemos es un problema de formato. Un formato, ¿sí? creado en el siglo XVII, consolidado y masificado en el siglo XIX, de una escuela que, digamos, no va más, ¿no? Quiero adelantar, no estoy en contra de que tengamos que pensar el formato, la metodología, me parece que eso es absolutamente necesario, ¿no? Pero pensaba, bueno, digamos, esa escuela, con ese formato, logró sacar a la población argentina del analfabetismo más profundo, ¿sí? Con solo mirar los indicadores de qué hizo esa escuela en 60 años, ¿sí? La tasa de analfabetismo cae del 77% al 13,4% en el censo creo que era del 43 que lo hicieron. Entonces, digo, no estoy tan convencida de que sea esa crisis producto de pura y exclusivamente de un formato, ¿no? Y entonces pensaba, para interrogarnos, ¿no? Algo que tiene que ver con, bueno, acá me parece que hay dos dimensiones para analizar esta crisis. Por un lado, ¿qué hace la política educativa? ¿Sí? En el sentido de como canal y vaso comunicante de agravando un problema que a nuestro criterio es social y es político. Ahora eso lo voy a desarrollar, ¿no? Y por otro lado, digamos, como contracara de eso, poder entender, y esto tal vez es el corazón, digamos, de lo que pensaba para desarrollar, tiene que ver con que, en realidad, el problema que tenemos es que la crisis educativa es una crisis social y política. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender es que, efectivamente, hay un montón, digamos, de instrumentos, metodologías, técnicas que se podrían aplicar, cambiar, pensar, pero si nosotros no tenemos primero un país, difícilmente tengamos una escuela de calidad. Entonces me parece que esa es la paradoja de la sociedad argentina, porque cuando uno cruza indicadores muy, muy, muy generales, ¿qué encuentra? Y que la sociedad argentina de los 50 para acá, con mucha mayor profundidad de los 70 para acá, cualquier indicador que vos mires te da barranca abajo o en un declive y descenso más o menos permanente, con más o menos altos, al cual la sociedad parece acostumbrarse, ¿no? Eso ocurre con los salarios, eso ha ocurrido con los salarios docentes, eso ocurre con la infraestructura, eso ocurre con el sistema de salud. Entonces digo, esa crisis social se expresa en la escuela. Cierto es que la política educativa de las últimas décadas agrava ese cuadro y lo presenta como su contrario, ¿no? Por lo menos por cómo lo pensamos nosotros. Entonces, digamos, para tomar este punto que tiene que ver primero con la dimensión de la política educativa, la verdad es que nosotros, por lo menos por cómo lo pensamos nosotros, desde el espacio político, de militancia, donde cada uno se para, no encontramos diferencias sustantivas en materia de política educativa concreta, ¿sí? Cuando uno lo analiza por distinto signo político. Y pensaba algunos ejemplos, ¿no? Sí encuentra diferencia en términos discursivos, ¿sí? O, digamos, si ustedes quieren, aspiracionales, para decirlo sencillamente. Cuando el kirchnerismo implementa determinadas políticas educativas, supone, ¿sí? que los sectores vulnerables, ¿sí? para no llamarla de clase obrero-trabajadores, bueno, pueden aspirar a una educación de pésima calidad y, en última instancia, hay cultura en cualquier nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, no importa si es sentido común, no importa, es una prueba de la cultura, pensando, digamos, que el sentido común es conocimiento científico, ¿no? Y nos lo presenta como, bueno, ahí hay un empoderamiento, para usar una palabra que está de moda. Ahora bien, digamos, del otro lado del mostrador, la verdad es que uno encuentra políticas educativas muy similares. Y a mí se me ocurrían tal vez de dos ejemplos para graficar esto, ¿no?
por un lado pensaba las reformas en la escuela secundaria. Lo cierto es que todas dirigen hacia el mismo lugar. O sea, la idea de que por más de que se escriba lo contrario, hay una tendencia a la flexibilización de la asistencia regular de los chicos. Tal vez se dice, y digo, para dar un ejemplo, el régimen académico de Cava, vamos a exigir el 75%. Genial. La escuchamos a la ministra que lo dice en la tele todo el tiempo. Acto seguido, uno lee el régimen académico y encuentra que nadie se queda libre. Es decir, ese 75 que te exigen inclusive para aprobar, en realidad no te vas a quedar libre, porque esa figura no existe más, y que bueno, que la escuela contemplará entonces qué pasó con esa trayectoria, y entonces pensará que, aunque el chico no asista a la escuela, si demuestra de alguna manera que se hizo de los contenidos, entonces la asistencia no importa. Entonces la pregunta es, ¿pero importa o no importa? ¿No? Me parece, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Entonces eso es una primera dimensión que aparece fuertemente allí, ¿no? Pero por otro lado, digamos, lo mismo, toda la estrategia de creación de, ahora le llaman trabajar por problemas, por contextos problematizadores, por problemas emergentes, ¿no? La idea de la evaluación colegiada. Lo cierto es que estas palabras uno las encuentra en todos los regímenes académicos que se están discutiendo en las escuelas secundarias en todas las provincias. Varía un poco el énfasis que le ponen, cómo te lo presentan, si le dan una vuelta por arriba, una vuelta por abajo, pero la verdad es que las medidas van todas en la misma dirección, ¿no? Y digo, ejemplo concreto de coincidencia, Plan Fines 2. Para nosotros, ¿sí? Lo que uno encuentra en las reformas en la modalidad de adultos es la forma en la cual se busca procesar la crisis y el desgranamiento de la escuela secundaria maquillándolo. Entonces genero un formato flexible, ¿sí? No escolar, sería desinstitucionalizado, digamos, la palabra aquí, pero en realidad, ¿qué es lo que uno encuentra? Bueno, esto que fue, ¿sí?, un caballito de batalla del kirchnerismo, lo cierto es que, digamos, el gobierno de Cambiemos lo defendió y lo transformó en programa educativo, de programa socioeducativo a programa educativo. Entonces, efectivamente, digamos, me quedan 5, bien, tengo que empezar a recortar, ¿sí? Entonces digo, acá uno encuentra, ¿sí?, que la crisis de la escuela secundaria se procesa de la misma manera, ¿sí?, en donde lo que era la modalidad de adultos empieza a ser, ¿sí?, la instancia tituladora de esos 40 y pico que se le caen a la escuela secundaria y que de alguna manera, ¿sí?, voy a titular. Y acá la escuela como institución se piensa como si fuera un organismo, ¿sí?, encargado de emitir títulos. Y en realidad yo trabajo en una escuela de adultos y lo que le decimos a los chicos es, no, vos te recibís y te llevas el título como resultado de un proceso que hiciste y eso es el resultado final, ¿sí?, de la educación. Nosotros no emitimos títulos porque nos vienen a decir eso, yo vengo acá porque necesito el título, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ya ni hablemos, ¿sí?, de, me parece, el nivel de desconocimiento que hay de el hecho educativo, de lo escolar, cuando se piensa que esa misma población que tiene trayectorias escolares fragmentarias, también le llaman de baja intensidad, ¿sí?, puede terminar la secundaria de forma virtual, que es la otra oferta para intentar de alguna manera, ¿sí?, maquillar un problema real que se expresa en esos indicadores de los que hablábamos antes, ¿sí?, y en realidad se lo busca resolver de manera cosmética, que las estadísticas nos den bien y entonces, ¿sí?, ahí pareciera que resolvemos un problema. Obviamente, ¿no?, cuando uno piensa ese proceso de vaciamiento, de degradación que atraviesa la escuela y cómo se busca de alguna manera maquillar la crisis, ¿sí?, encuentra políticas similares, encuentra que el problema de todas maneras se sigue manifestando, es decir, puedo tener más titulados, pero lo que después me va a pasar es esto, digamos, cuál es el contenido real de ese proceso. Y yo pensaba, digo, bueno, pero ¿cuál puede ser la dimensión de esta crisis? Y tengo que ir cerrando porque tengo que respetar el tiempo, así que me van a quedar 3 minutos.
Entonces pensaba, acá el problema en realidad es social. Nosotros no podemos pensar la crisis de la escuela, ni de su formato, ni de qué hacemos con ella, cuando no atendemos, ¿sí?, que en realidad estos indicadores responden a un agotamiento de la sociedad. Porque lo cierto es que, digamos, tenemos la escuela que tenemos porque tenemos una sociedad que podría, con la clase que la dirige y que la gobierna en términos profundos, ¿sí?, le podemos llamar empresario, le podemos llamar burguesía, puede prescindir de la mitad de la población y seguir funcionando tranquilamente. Tenemos 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres. Cuando digo funcionar tranquilamente, bueno, efectivamente la población, ¿no?, se revela, ¿sí?, frente a ese proceso, ¿sí? Y es por eso que uno encuentra, bueno, todas estas medidas que se introducen en la escuela secundaria. Pero quiero decir, digamos, el problema de fondo es un problema social. Esta escuela, con estos indicadores, está expresando una crisis social y ahí está el origen del problema. Si nosotros no logramos identificar que esa crisis educativa, ¿sí?, tiene una dimensión social, por más de que supongan que acá nosotros 3 nos ponemos de acuerdo que el modelo exitoso para sacar a la escuela del agotamiento es Finlandia o el modelo nórdico. Supongan que los 3 escribimos y decimos vamos con el modelo nórdico. Y la verdad es que el modelo nórdico en Argentina, ¿sí?, fracasaría para atraer también a un pedagogo finlandés que le fueron a preguntar ¿qué tenemos que hacer? Y la verdad es que les dio una explicación muy lógica. Miren, nuestra escuela funciona porque la sociedad funciona, porque tenemos una estructura de contención social que permite, de asistencia social, porque tenemos a los docentes mejor pagos, porque además, digamos, hay una relación, cuando uno mira el milagro finlandés, bueno, encuentra el desarrollo de Nokia, la inserción en determinado nicho tecnológico. Entonces, el problema es ese, que vos necesitas una sociedad. Y si no planificás una sociedad y no resolves el problema estructural, y eso requiere una respuesta política, el problema educativo no lo vas a resolver. Y lo que vamos a encontrar es como ocurre ahora, ¿no? Y con esto voy a cerrar, Nico, así que no desesperes. Como ocurre ahora, uno encuentra ejemplos de escuelas, y se me ocurrían 2 de escuelas técnicas que están trabajando en proyectos que uno diría, si esto tuviera escala, la verdad es que tal vez empezaríamos a explotar una segunda Pampa. Y pensaba en la Escuela de la Familia Agraria, ¿sí?, en Misiones, donde efectivamente tienen un proyecto de piscicultura. Argentina, con la cantidad de ríos, lagunas, estanques, podría desarrollar eso a escala masiva. Ahora, yo no quiero hacer este ejercicio porque es muy antipático, pero les preguntaría cuántos saben que del público que en Misiones había un proyecto así. O hablábamos el otro día de la Escuela de Mar del Plata, ¿no?, que hizo el prototipo de los satélites, digamos, que va de Tesla. Bueno, ¿quién se entera de eso? ¿Qué escala tiene eso? Y efectivamente, si vos no empezás a pensar qué país querés, y por eso el interrogante del Congreso es qué país queremos en 30 años para empezar a construirlo ahora, no para esperar que llegue mágicamente al 2050, difícilmente podamos resolver la crisis educativa. Obviamente, no somos pesimistas, no creemos que no hay nada que se pueda hacer ahora en la escuela. Por eso, digamos, nos parece importante este debate, pero nos parece que no podemos invertir la causa de la consecuencia. Y cuando entendemos que la causa de la crisis educativa está en la sociedad y en la clase que dirige el destino de la sociedad, empezás a ver, bueno, tal vez entonces lo que hay que pensar es ese otro sujeto que debe construir un programa, que debe tomar lo educativo, porque efectivamente, digamos, el desafío tiene que ver con poder construir un programa para la intervención concreta, porque si no, Argentina va a seguir reproduciendo esa paradoja de ser un país latinoamericano que tuvo otra escuela, que fue ejemplo educativo para el resto de Latinoamérica a mediados del siglo XX, y lo único que hace de ese momento para acá es descender. Miremos la prueba que miremos, por más cuestionados que estén los distintos indicadores. Con esto cierro, no sé cuánto me pasé, Nico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias,
a los tres por la participación, por el tiempo, estuvieron muy bien los tres. Abrimos ahora, tenemos media hora, un poco más de tiempo como para preguntas que puedan surgir del público, comentarios que puedan surgir también, e incluso, bueno, si ustedes quieren intercambiar sobre lo que dijeron entre ustedes, también pueden hacerlo. Así que no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, puede acercarse, así le paso el micrófono. Si no se prende, no. Es una pregunta para Romina. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de la burguesía, el empresariado, la clase dirigente, o sea, como el nombre que quiera, de la Argentina. Mi pregunta es por qué países hermanos, la burguesía paulista, la burguesía chilena, la burguesía colombiana, dentro de toda en la lógica de su desarrollo, sí tienen proyectos educativos. El caso claro de Brasil, que empieza un proyecto con Fernando Henrique Cardoso en los 90, que hace que Brasil, que estaba en la prueba de la UNESCO en los últimos lugares, hoy está en los primeros. Brasil, un país que probablemente tenga más cantidad de gente a los cuales esa burguesía no está interesada, porque son mucho más y tiene otra forma de organización. Cuando cambia el gobierno, cuando se va Fernando Henrique, Lula y Dilma profundizan esos cambios, algunos le dan un toque un poco más social que me parece bien, y paradojalmente el único que los intenta voltear es Bolsonaro, pero que tampoco pudo, porque la propia burguesía paulista le puso un límite muy claro. La pregunta es, ¿que hay algo en el agua acá? ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que hagamos una ronda? Yo me la anoto igual, mentalmente. Sí, no sé si alguien pensó alguna pregunta, si no, bueno. Bueno, tenía preguntas para Mariano y para Guillermina. Voy a empezar a ver si me puedo hacer entender. Primero que el balance, bueno, me parece que estamos todos de acuerdo, nadie que trabaje en una escuela puede decir algo diferente, como que lo que ustedes expresaron en números y en análisis lo vemos cotidianamente. Algo que me interpeló mucho de lo que dijo Guillermina y me quedó dando vueltas y que te quería preguntar a ver qué otra solución veías, cuando empezaste a hablar de la desinstitucionalización de la escuela. Uno de los problemas que había era que las clases se suspenden por cualquier cosa. Claro, a uno como docente y como militante en la escuela, ahora estamos viviendo un montón de problemas con el calor, pero en invierno se viven con el frío y así todo el tiempo. Siempre se nos juega esto de que sabemos que en la escuela hay algo muy importante, que a los chicos y a las familias hacen un esfuerzo grande para ir las que van. Entonces, obvio que entramos en contradicción con llevar adelante una medida de fuerza de, por ejemplo, pedir que se suspendan las clases en estas condiciones, o resignarnos a lo que sea. Entonces, dada la situación en la que sabemos que en un día más, un día menos de clase en estas condiciones no es demasiado el cambio que puede llegar a haber, ¿cuál te parece que sería la cuestión ahí como docentes para que, nada, no seguir haciendo el juego ahí? Te lo pregunto porque, bueno, uno entra en esta contradicción y nada, es como que termina pareciendo como que la responsabilidad, sé que no, pero uno que lo escucha así termina pareciendo que la responsabilidad es de los docentes, y llegado el caso uno piensa, bueno, si no hago nada, ni el consejo escolar en provincia ni en ciudad nadie se hace cargo de nada. Si llevamos adelante una medida de fuerza, sabemos que los chicos no vienen, que se da todo este proceso, pero no haciéndola tampoco cambiamos nada. Entonces, bueno, ahí cómo se da esta situación. Y a Mariano, como que dos cosas me quedaron. Una era por ahí, sin tener números en la cabeza, de lo que hablaste, de que no hay élites, pareciera que se ve algún tipo de polarización, como de un nicho muy formado y la mayoría de la sociedad que no. Entonces, bueno, un poco a qué te referías con esto, porque uno piensa, no sé, los colegios que se consideran de élite acá, uno piensa que son de élites por eso. Y después de escucharte, que la verdad que re bien
cuando empezaste a hablar de cómo descolapsamos, y dijiste esto de que no, bueno, de que parecía que eras pesimista, que no veías nada en el horizonte. Y yo me preguntaba, que en algún momento lo viste, porque fuiste parte del gobierno, de ciudad y demás, y que entiendo que para asumir ese rol tenías alguna cuestión de que sí había cosas para hacer, sí habría un proyecto. Bueno, ¿cuál era y qué fue lo que te desilusionó de eso? Y si sigue estando. Con respecto al tema también del abordaje de la crisis, ¿cómo se puede llegar a generar, digamos, instancias de debate en donde se deje de asignar responsabilidades individuales a la crisis, cuando hay una clase política en general, de cualquier partido político que fuere, que justamente le es funcional el asignar individualmente los problemas o los orígenes del problema de la crisis educativa? ¿Y cómo ustedes piensan que puede llegar a generarse, o en realidad principalmente Guillermina, cómo se puede llegar a reconstruir este pacto de las familias con la escuela, de las familias con los docentes, para poder trabajar en conjunto y poder buscar alguna solución para justamente poder salir de esta crisis? A ver, es interesante lo que vos planteás y es más, inclusive iba a propósito del análisis que vos hiciste, digamos, en el primer momento. A ver, yo, si tuviera que analizar el caso argentino, digamos, vos decías, si es el agua. No estoy tan segura de que sea el agua, ¿sí? Sí estoy convencida de que la política educativa agrava el problema. O sea, y me parece que en Argentina esto es muy claro, digamos, sobre todo en particular en los últimos 20 años, pero, digamos, tal vez podríamos rastrear un poco más, o sea, en el sentido de entender que efectivamente hay un proceso, digamos, de profundo deterioro económico en Argentina, ¿sí? De expulsión de población que es muy fuerte, de un mercado además que es muy chico, porque yo pensaba la diferencia con Brasil, ¿no? Bueno, pero Brasil tiene un mercado, una inserción a nivel mundial que Argentina no tiene. Argentina tiene una rama agraria que es pujante, ¿sí? El agro, que está tecnificado, digamos, no, por lo menos por cómo lo pensamos nosotros, no es un agro completamente, digamos, capitalista, pero que en realidad esa burguesía pierde posiciones en el mercado mundial y en un país que se inserta de forma únicamente agraria, es un país chico y de ingreso tardío al mercado internacional. Entonces, la verdad es que, digamos, el sistema educativo a la burguesía argentina, chica, agraria y tardía, ¿sí?, pudo desarrollarlo y desplegarlo en la primera mitad del siglo XX y luego, digamos, encontramos indicadores. Obviamente, si vos me preguntás, ¿se puede hacer un camino desde educación? Y te diría el ejemplo de Finlandia, de Corea, ¿sí? De que, bueno, teniendo un país, el sistema educativo juega un lugar allí y entonces permite, digamos, y desplegar un desarrollo, te diría que sí. Lo que yo quería tal vez enfatizar en la exposición es nosotros no podemos comprar llave en mano el sistema noruego porque, digamos, en Argentina, tal como está presentado, sería un genocidio educativo. Y eso lo digo porque hay mucha instalación en los medios de tenemos que ser Finlandia, si imitamos el modelo finlandés, entonces tal vez el sistema educativo argentino sí va a, digamos, lograr despegar. Entonces, me parece que ahí, digamos, hay dos dimensiones. Una que es la dimensión estructural, que tiene que ver con esto, con las características de Argentina como país y la inserción en una rama, ¿sí?, que pierde posiciones en el mercado mundial, y eso no es lo que ocurre con Brasil, que por lo menos, digamos, tiene otras ramas de inserción, que tiene, digamos, una industria de distinto tipo, y en realidad el desarrollo industrial en Argentina depende pura y exclusivamente de de la masa de recursos que le puede aportar el agro, que además, digamos, pierde posiciones a nivel mundial. Entonces me parece que, digamos, el caso de Argentina, por lo menos, digamos, me parece muy claro que tiene este elemento distintivo en relación a otros, ¿sí? Por eso el eje de lo que nosotros planteamos es yo necesito primero, ¿sí?, tener una sociedad y tener un país, y eso me va a ordenar hacia dónde tengo que dirigir el sistema educativo.
Es más, inclusive Argentina ni siquiera explota la potencialidad de sus recursos económicos, litio, cobre, yo daba el ejemplo de la piscicultura. Entonces, a ver, ahí tenemos un problema y esto obviamente, si tuviéramos un proyecto de país, un Estado que planificara, que dirigiera la economía en el sentido de, bueno, vamos a hacer esto, sí, porque podemos obtener estos recursos, bueno, ordena también qué quieres hacer con el sistema educativo. Entonces, bueno, claro, tal cual, define una agenda. Entonces, digo, en este punto, digamos, me parece que el problema está planteado, digamos, en esta posición. Y, digamos, pero no quiero, digamos, correrme de lo que dije antes. Estamos convencidos de que la política educativa que se implementa en los últimos años lo único que hace es agravar el problema. A ver, yo no estoy tan convencida de que sean todos conspiranoicos, sí, que sea gente que dice, sí, vamos a arruinar al conjunto de las generaciones, sí, titulando analfabetos. Debe haber un montón de gente, como en todos lugares, bien, digamos, convencida, bien intencionada, de que estas políticas educativas, de que en realidad la clase obrera tiene muchas dificultades y que entonces hay que adecuar la escuela a su formato, a sus posibilidades, a su capital cultural, porque leyeron Bourdieu y entonces dicen, no, porque bueno, ¿qué pasa con las familias que no pueden acompañar? Entonces, bueno, la escuela diseñada para la clase media, mejor rebajemos. Hay gente que a lo mejor, digamos, está convencida de eso, ¿sí? Y que lo hace bien intencionadamente, pero lo que efectivamente no puede es someter su acción a las evidencias, ¿no? Y ver que efectivamente si quieren, digamos, avanzar en un proceso, en realidad lo que están haciendo es absolutamente su contrario. Y sí, digamos, barriendo la mugre bajo la alfombra, generando, digamos, estrategias que no terminan de resolver el problema. Entonces, digamos, me parece que la política educativa de la falsa inclusión, de suponer que la escuela no tiene por qué transmitir un patrón cultural homogéneo, digamos, de renunciar a que, digamos, que el sistema educativo esté absolutamente descentralizado. Entonces ahí tenés esa relación entre miseria ambiente y, digamos, miseria educativa, que aparecía en una de las intervenciones. Me parece que son indicadores muy claros, digamos, de ese problema, y de nuevo la política educativa de las últimas décadas agrava ese problema. Entonces, digamos, a ver, yo decía, las causas me parece que están en otro lado, pero efectivamente hay mejores políticas para implementar que otras, ¿sí? Y si no, no estaríamos discutiendo esto. En esencia, creo que, digamos, yo no estoy tan convencida de que en Argentina el problema es que no hay continuidad en la política educativa. Yo creo que sí. Yo creo que hay un proyecto educativo y tiene que ver y que da estos resultados. Cuando uno empieza a examinar determinadas cosas, regionalización del currículum como propuesta, descentralización educativa, la caída salarial, el deterioro de la infraestructura, bueno, si no se dieron cuenta, digamos, produce consecuencias, tiene este resultado y van todas las políticas educativas en la misma dirección. Entonces, digo, yo creo que más allá de, digamos, la discontinuidad política de los ministros de educación, hay continuidad política, hay un proyecto y es este. Bueno, hay que pensar todo un poquito más. Yo estoy de acuerdo con que si el modelo de país es este, el sistema educativo está bien. Eso estoy de acuerdo, lo dije 1000 veces. Lamentablemente es así. Lo que no entiendo es por qué el proyecto de país es este, porque en general al capitalismo le interesa una riqueza. Y el litio, los pescados, son emprendimientos que implicarían negocios, etcétera, pero uno de los problemas que tenemos es que la Argentina no está globalizada, no participa muy mínimamente del mercado mundial. Su burguesía no es innovadora, no es flexible. Lo que decimos es burocrática, clientelar, rentista. Entonces, nada, me dejaste pensando, me parece que creo que efectivamente sí hay un problema de política educativa, porque la verdad que con una burguesía o con otra, que la mayoría o que una parte importante de los chicos de sexto grado no lean de corrido o no completan la leer, no creo que sea un problema
del capitalismo mundial. Es una mala política educativa, pues son problemas nuestros que serían arreglables. Y si vos ves justamente la curva de pobreza de aprendizaje, ahí te das cuenta que la Argentina está peor de lo que debiera estar respecto a otros países que tienen los mismos problemas, más o menos el mismo problema. Estaría bueno seguir discutiendo esta cosa, ¿no? Es interesante. Bueno, voy planteando algunas respuestas a las preguntas rápido. Primero, a la que hiciste al final, que tiene que ver con la cuestión de... Yo creo en la movilización social, o sea, yo creo que eso es un camino posible. En la Argentina hubo algunas movilizaciones sociales que son para distintos gustos del consumidor, desde lo de María Soledad al caso Bloomberg, a Ni Una Menos, pues son todas distintas entre sí, pero hay como un germen ahí en algunas cuestiones. Y yo apuesto que haya un Ni Una Menos de la educación, claramente. Me parece que es una salida posible. Ahora estamos tratando de empezar a organizar una movilización para exigirle a los gobernantes un compromiso con la cuestión de la alfabetización inicial, de que los gobiernos tienen que garantizar que los chicos a final del tercer grado sepan leer y escribir, el 95%, después siempre habrá problemas, qué sé yo. Entonces, yo apuesto un poco a eso, por ahí un poco voluntad, pero bueno. Respecto del proyecto y de Macri, qué sé yo, no, yo nunca pensé que eso era un proyecto en el sentido de proyecto, nada por el estilo, pero pensaba de forma errónea lo que piensan casi todos los ministros de educación que asumen sus cargos, que es que yo puedo. Yo conozco muchos ministros de educación y todos piensan igual, más o menos igual. Yo voy a poder, un poco de soberbia de lo que los demás no pudieron en ese pedacito de política educativa del que hablamos, ¿no? De no las grandes cuestiones estructurales, pero este pedacito. Y bueno, yo lo conté bastante en mi libro El colapso de la educación. Incluso conté anécdotas y qué sé yo, de cómo me fui dando cuenta de que no hay proyecto, de que a la clase dirigente no le interesa la educación, que incluso que a sectores económicos vinculados a aquel jefe de gobierno, tampoco. Eso está todo en el libro, no tanto nada, cómprenlo. ¿Serio? Bueno, léanlo. Bueno, igual no hace falta leerlo, con comprarlo está bien. Entonces sí, no, nunca, la verdad que nunca pensé, claramente nunca pensé que había un proyecto, claramente, pero sí tenía esa soberbia, si querés, que yo encuentro en todos los ministros. Desde afuera parece fácil, y de que con tu voluntad y con tu capacidad, etcétera. Después me fui dando cuenta, no solamente con mi experiencia, sino con la de muchos otros, que lo más importante en ese pedacito chiquito, ¿no? La gran reforma, no es el ministro de Educación, es el gobierno, el gobernador, la política. Y si tu pedacito entra dentro de las prioridades de la política, y casi nunca entra, la verdad. Yo por eso aprendí a ser muy, no sé si es la palabra, conmiserativo con los ministros de Educación. Porque digo, o sea, qué sé yo. Entiendo, por ejemplo, que como lo que pasó hace unas semanas, cuando quieren hacer una reforma, como en la provincia de Buenos Aires, que mandan un documento que está mal, ahí sí soy un poco más severo, porque digo, por lo menos escribí bien el documento. Pero si está bien escrito y las cosas no salen, yo entiendo la lógica de eso, tiendo a entender la lógica de eso. Y de que el problema son los gobernadores, no los ministros. Lo que pasa es que los del campo educativo somos medio omnipotentes, ¿no? En general, los docentes también, ¿no? Creemos que... Entonces ese es un punto. Por último, lo de las élites. Sí, a ver, por eso dije, en la brocha gorda no hay élites. Claramente no hay élites. En el tercio de mayor ingreso. Claro, el tercio de mayor ingreso entra desde yo hasta Macri o hasta Amarita Fortabat, que en paz descanse. O sea, claro, es un tercil. Entonces voy a decir, bueno, pero puede haber ahí alguna crema, ¿no? Arriba.
No lo sé, eso es lo que creo que hay que investigar más. Me da la impresión, si yo trabajara en una universidad privada, podría tener experiencia sobre eso. Pero como no trabajo en una universidad privada, no puedo hablar. No, creo que... No me echa. Eso es una ironía. Quiero decir, incluso en ámbitos supuestamente... Bueno, nada, quiero seguir profundizando mucho en eso, pero me parece que no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Veo claro lo de caro, pero el mejor, como American Express. No veo una élite. Es élite en el sentido estricto de élite. Sí veo personas que son brillantes y que se van a hacer el doctorado afuera y después laburan afuera en los mejores lugares. Pero eso no es una élite. Esos son tipitos o tipitas que son talentosos. Eso hubo y habrá siempre. Pero en el sentido de élite, que vos digas, mira, tal escuela te forma en términos de élite para, como era el Nacional Buenos Aires en 1890, digamos. Esa élite, a eso me refiero. Honestamente no la encuentro. Bueno, muchas cosas. No solamente las preguntas, sino algunas más. Pensaba, mientras discutía Romina y Mariano, que de cualquier manera es cierto que las condiciones de Brasil son muy diferentes, pero Brasil hizo Brasil y nosotros hicimos Argentina, digamos, ¿no? De manera tal que tenemos que empezar a pensar cuándo la Argentina, eso de cuándo se jodió Perú, que dice Vargas Llosa en las conversaciones en la catedral, bueno, cuando la Argentina empezó a rumbear mal, ¿no? Y yo creo que el agotamiento, pero creo, no soy una experta en esto, pero hubo un proyecto de país hasta más o menos los años 50, 60. Después ya no hubo más ningún proyecto. Y entonces hubo un capitalismo, es un capitalismo de amigos, que no es lo mismo que el capitalismo, y que explica por qué a nadie se le ocurre pensar que puede hacer un desarrollo en la Argentina, o bueno, después hay también otros milagros Argentina, porque el agro, que es un espacio que fue un espacio tan tradicional, termina siendo tecnológicamente de punta, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Bueno, como siempre, bueno, la interpretación criolla, somos un caso especial, ¿no? Pero quiero decir que somos un capitalismo que a veces uno piensa si efectivamente somos un capitalismo, ¿no? Y entonces si intervienen las categorías que utilizamos para analizar un capitalismo. Lo que pasa es que también podríamos tomar otro contraejemplo, porque si vos mirás, por ejemplo, China, es capitalista. Sí, absolutamente. También tiene, digamos, cuando uno mira qué pasa al interior de China, bueno, les iba fantástico las pruebas PISA, pero si mirabas eso por territorio, también tenés una desigualdad. Entonces ahí de nuevo es donde la estructura social se cruza con el rendimiento educativo de alguna manera. Pero Es la lógica del sistema capitalista que va descalificando población y expulsando población. Tiene que funcionar así. Entonces genera hipercalificación, masivo embrutecimiento. Entonces, bueno, digamos, hay que pensar. Hay que pensarlo. No sé si es siempre. Podemos disentir. Bueno, de la misma manera el tema de las élites. Primero que cuando los datos que utiliza Mariano para decir que no hay élite, porque compara lo que aprenden los chicos en nuestro país con lo que aprenden otros chicos en otro país, es una mención sobre aprendizajes. Y la élite se define de una manera más compleja, digo yo, ¿no? Entonces, en la Argentina, aquellas escuelas que en la Argentina y en muchos lados, ¿no?, que se piensan como escuelas de élite, no están basadas en la competencia cognitiva, sino en la pertenencia social,
en el capital social que se adquiere, en el patrón de valores, redes, vínculos, donde aprender. Yo me acuerdo una vez en una investigación de un colegio considerado de élite privado, y yo le hacía la entrevista al padre, no voy a decir el colegio, por supuesto, al padre de uno de los chicos, y me decía, sí, acá está todo bien, yo con los chicos participo mucho de la cooperadora de la escuela, hacemos muchas cosas en común, los valores nos representan. En el último tiempo tengo cierta preocupación por los aprendizajes. Yo quiero insistir a los directores que los chicos algo tienen que aprender. Bueno, eso demostraba el aprendizaje de los chicos, no en el criterio que usaba él para definir qué mandan los chicos. Entonces el tema de la ley es compleja en la Argentina. Bueno, pero voy a contestar lo que vos me preguntaste. Es cierto que esa afirmación, las clases se suspenden por cualquier cosa, es fea, ¿no? Y por ahí sería mejor decir, en la Argentina no hay casi costo político por suspender las clases. Porque no solamente se suspenden las clases porque hay calor o porque hace frío, sino también se suspenden las clases porque hay problemas estructurales muy fuertes de las escuelas y sin embargo se decide que se va a suspender las clases y no hay un costo político por eso. Entonces, esto de que es una asignación individual, no. Pero tal vez, a lo mejor, en vez de decir eso, podríamos haber dicho, bueno, el que no pongan ventiladores hace que no tengamos clase, ¿no? Y entonces a lo mejor la asignación de responsabilidades en eso sería distinta. Ahora, en esto yo quiero plantear una cosa, que me preocupa desde hace rato y por otro lado espero que pase, que es una organización docente por fuera de los sindicatos. Una organización docente que plantee los problemas de la escuela y de la educación y de la profesión por fuera del sindicato. ¿Y por qué por fuera del sindicato? Porque una cosa son los intereses sindicales y otra cosa son los intereses de la educación. Tampoco los docentes representan los intereses de la educación. Representan sus propios intereses, pero los intereses de los docentes no son únicamente salariales, si es que se pretenden profesionales. Entonces yo estoy esperando realmente que sí hay algunas organizaciones, pero pequeñas, muy débiles, que los docentes se constituyan en una voz sobre la educación, que planteen temas, preocupaciones por la educación y que planteen sus propios problemas profesionales. Estoy totalmente de acuerdo de que los sindicatos representen los intereses de los docentes salariales y también de condiciones de trabajo. Pero después hay otros temas que son profesionales que tendrían que tener la voz de los docentes. Es que tal vez el problema ahí, no sé si necesariamente son los sindicatos, sino tal vez entender que efectivamente hay intereses contradictorios, por ejemplo, entre las familias y los docentes. O sea, cuando un docente porque, digamos, quiere mejorar su salario, ese interés choca con el interés de las familias, que quieren que sus hijos estén en las escuelas. Ese interés efectivamente existe. Y el problema de los sindicatos es, tal vez, digamos, algo que me parece que podemos pensar, tiene que ver con el interés que representan. Entonces, los docentes, en ese interés corporativo, trascienden la lucha pura y exclusivamente corporativa para dar
las discusiones pedagógicas. Yo creo que el sindicato docente, si lo hiciera, avanzaría y haría avanzar al conjunto. Lo que pasa es que los sindicatos privilegian su alineación política y entonces se sientan del otro lado del mostrador. Bueno, pero Romina, eso lo privilegian desde hace 40 años. Entonces, yo digo, ¿por qué no pensamos en una alternativa de organización de los docentes para que eso esté presente en la discusión? Mirá, toda la primera mitad del siglo pasado, donde en América Latina, donde se empezaron a constituir, yo diría no la primera mitad, después de los años 30, después de los años 40, empezaron a constituir las organizaciones docentes. Hubo una discusión riquísima por parte de los docentes respecto de problemas pedagógicos. Y eso se perdió. Se perdió totalmente. Se perdió totalmente. Pero porque acompaña ese proceso de vaciamiento de lo educativo en la escuela. Entonces, bueno, es una agenda que no se toma. ¿Es necesaria? Nosotros creemos que sí. Sí, absolutamente. Que es absolutamente lo que no estoy segura es que sea contradictoria con la organización sindical per se. Sí te reconozco que es una batalla que el sindicato no toma y que no le interesa tomar, pero deberían recuperarla y tomarla. Entendiendo esto, hay intereses antagónicos, veamos cómo fusionamos, cómo unimos esa fisura. Bueno, yo digo, no es antagónico al sindicato, es que son dos cuestiones diferentes. Entonces, me parece que aportaría mucho a esta construcción de una red de voces en el espacio público, planteando temas de educación que estuvieran los docentes también presentes, con una discusión pedagógica. Hoy hay una discusión pedagógica enorme para dar, porque cuando un sistema está en este proceso de decadencia y disolución, se abren posibilidades, por supuesto que se abren posibilidades. Bueno, pongámosle contenido a esas posibilidades. Y ahí falta la voz de los docentes. ¿Cómo vamos a definir contenidos para el futuro sin la voz de los docentes? Y la voz de los sindicatos es una voz que solo representa el interés corporativo del sindicato y el interés salarial, que me parece absolutamente, lógico, legítimo, y poco de condiciones de trabajo, porque tampoco hay una verdadera discusión sobre condiciones de trabajo. Entonces ahí falta una voz. Y yo creo que los docentes que se defienden mucho de las acusaciones individuales, que estoy de acuerdo, que tengan que defenderse de eso, porque tenemos una cabeza tendiente a acusar individualmente a los actores, pero bueno, que se defiendan planteando su voz. No, muy cortito. Yo creo que desde el punto de vista político, ninguna de las dos opciones es viable. O sea, sí. ¿Hablamos en serio o boludeamos? No me viable ni una organización de docentes extrasindical que pueda tener una voz propia, porque eso no ocurre con ningún otro ámbito de la sociedad, lamentablemente. ¿No es? O sea, y creo que sería mucho más dificultoso para los docentes, primero porque tienen un empleador y después tienen un sindicato. O sea, toda esa lógica me parece que hace que inhibe mucho más que lo que inhibe a otras organizaciones a levantar esa voz. En principio creo que es poco viable. Y los sindicatos actuales, no estoy de acuerdo con que no participen de cuestiones pedagógicas. Por supuesto que participan de cuestiones pedagógicas por acción o omisión. Y muy fuertemente, ponen condiciones, dan cursos de capacitación docente muy importantes que dan mucho puntaje y definen ellos la estrategia de capacitación. La Ley de Educación Nacional tiene el artículo 69, que nunca se aplicó,
en el cual se divide la carrera docente entre la carrera del directivo y la carrera del docente a cargo de aula. Una idea muy interesante, que incluso dice que el salario docente en esa carrera no tiene que estar dado solo por la antigüedad. La verdad que, bueno, ya pasaron 16 años de la educación nacional y ningún sindicato docente tomó, a pesar de que buena parte de los sindicatos docentes apoyaron fuertemente a la Ley de Educación Nacional y al gobierno que la promovió. Entonces yo honestamente la verdad que no creo que sean actores dinámicos hoy por hoy, lamentablemente, de la situación. Yo no lo veo. Yo creo que me parece que podría ser, sí. La decisión es el programa político que encarna, obviamente. Claro, sé, hay que armar una lista docente, presentarse y ganar la selección. Yo estoy afiliado a NUTE todavía, así que podría. No, honestamente no lo veo viable. Yo sí veo más viable un nivel de movilización popular con nuevos actores. O sea, familias, digamos, la experiencia de padres organizados, nos guste más, nos guste menos. Yo me peleé bastante con las chicas, así que imagínense. Pero me parece una experiencia súper valiosa y que dejó una gran enseñanza. Movimientos sociales, movimientos piqueteros que tienen experiencias educativas, jardines de infantes sobre todo, movimientos sociales vinculados al peronismo, como el movimiento Evita y el movimiento de Grabois, que también tienen experiencias educativas y que están preocupados por eso. Me parece que pueden llegar a algunas ONGs, me parece que pueden llegar a ser actores más dinámicos en la lógica de este reclamo que lo que pertenece al mundo del sistema educativo. Y finalmente, a la política le conviene el sindicalismo docente. O sea, y el sindicalismo docente le conviene esta política. Hablan el mismo idioma finalmente, que es el idioma de la política. Y bueno, eso es un problema. Eso es un problema y muy difícil de resolver. La verdad que hasta ahora nadie ha intentado resolverlo. Cuando mis amigos que estaban en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época de María Eugenia Vidal decían, porque el problema es el ausentismo docente y el problema es el sindicato y Baradel y qué sé yo, y yo les decía, ¿me mostrás el link de la reforma educativa de la provincia de Buenos Aires? No tenemos. O sea, que vos le echás la culpa a Baradel de lo que es tu responsabilidad. Entonces ahí hay un problema. Efectivamente se termina demonizando, particularmente digo a Baradel, porque es a él al quien lo demonizan, cuando en realidad nosotros nadie vota a Baradel, vota a Baradel sus afiliados, digo, bueno, todo bien, pero es un sindicato. Entonces, por más que uno pueda adjudicarle alguna responsabilidad a la dirigencia sindical, que por supuesto la tiene, la dirigencia genera esa continuidad, yo estoy de acuerdo, de políticas educativas a lo largo del tiempo, por lo menos en el trazo grueso, y le echa la culpa de todos los males al sindicalismo docente. Esa es la combinación perfecta, la fulminante Gran Hermano. No sé si sigue habiendo fulminante Gran Hermano, en mi época había. Hola. Estamos ya sobre el tiempo. Tendríamos que ir dando por finalizado el panel. Sobre todo porque, bueno, hay una mesa que empieza ahora también. Agradecemos a Mariano, tanto a Guillermina y a Romina por la participación y por el compromiso con la calidad del debate. Invitamos a todos a continuar las jornadas, tanto en la última mesa que queda en el día de hoy como en la jornada que queda mañana, que bueno, es la última jornada de esta actividad. Así que bueno, muchas gracias a todos.